falso? Excelente. Con los griegos la economía tomó un campo, oikos nomos. Ya, oikos nomos significa la administración de la casa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Vamos. El filósofo griego considerado el defensor de la propiedad común, ¿Aristóteles o Platón? Defendió la propiedad común, Platón, el filósofo soñador para su tiempo, ¿no? Vamos. El capitalismo, su base es la propiedad común, ¿verdadero o falso? Falso. La propiedad privada, correcto, vamos. Economista, perdón, filósofo que defendió la propiedad privada, Platón o Aristóteles. Excelente, queda esa parte, estamos repasando. ¿Ah? A ver, ¿la economía se define como una ciencia social o natural? Social, excelente. ¿La economía se vuelve ciencia a partir de los griegos? Falso. La economía se vuelve ciencia con la riqueza de las naciones de Adam Smith. Verdadero. El padre del liberalismo y el capitalismo es Carlos Marx. Falso. El padre del liberalismo y el capitalismo es Adam Smith. Verdadero. Vamos, vamos. Es el que ha escrito la obra El Capital. ¿Smith o Marx? Carlos Marx. Muy bien. Excelente. Vamos. La economía es una ciencia que se define como el uso eficiente de los recursos abundantes o escasos. El problema que enfrenta es la abundancia o la escasez. ¿Los recursos son ilimitados o limitados? Las necesidades son ilimitadas. Ilimitadas. ¿Los recursos son abundantes o escasos? Las necesidades son escasas o abundantes. Generalmente la escasez surge porque hay más recurso que necesidad o más necesidad que recurso. Muy bien. Cuando una economía enfrenta la escasez lo obliga a elegir. Elegir X obliga a renunciar Y. Costo de oportunidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, muy bien, ya. Ya, a ver, vamos. La economía tiene un objeto de estudio. ¿Será el fenómeno económico o el modelo económico? Fenómeno económico. ¿Fenómeno económico es igual que modelo? ¿Cuál de los dos se define como la elaboración mental y abstracta? Modelo, muy bien. Los problemas de la vida real. Fenómeno económico. Hablar de la pobreza es un fenómeno. Muy bien, muy bien. Formular una hipótesis. Excelente. ¿Los economistas son de la PTM o no? Sí. Porque siempre brindan un análisis. Y cuando te dan un análisis, se basan en modelos. Muy bien. Excelente esa parte, ¿ya? Ahora, después de problema, objeto, viene el tema de fines. La economía tiene dos fines, teórico y práctico. Elaborar un modelo. Formular una hipótesis. Satisfacer la necesidad. Mejorar la calidad de vida. Claro, porque fin práctico es todo lo que genere bienestar. En cambio teórico es más análisis, hipótesis, PTM, ¿ya? Bueno, después de fines viene metodología. Vamos. Muy bien, muy bien. A ver, acá nos vamos a hacer una preguntita. ¿Por qué la economía es ciencia? ¿Por qué la economía es ciencia? Y la respuesta está a su costadito. Porque tiene un método científico. ¿Ya? Tiene un método científico. Por ejemplo, la educación cívica no es ciencia, es disciplina nomás. En cambio, biología sí es ciencia. Por eso es que cuando a ti te enseñan biología, tu profe inicia tocando el método científico. Porque el método científico tiene fases. Su primera fase, observar. Después, planteamiento del problema. Después, formulación de una hipótesis. Después, experimentación. Después, conclusión. Y construyes una teoría. ¿Te das cuenta que el método de cada ciencia es, pues, ¿no?, la parte de investigación? Entonces, todo lo que es ciencia pasa por un proceso. Y si la economía es ciencia, también tiene un método científico. Y si viene en examen, ¿por qué la economía es ciencia? Tiene un método, tiene sus fines, tiene objeto y también, recuérdate, que tiene su léxico propio. Ley de oferta, ley de demanda, excedente de consumidor, excedente de productor, son temas léxicos que usan los economistas, ¿no? Pero, profe, si la economía es ciencia porque tiene un método, eso significa que podemos definirlo. Vamos, ¿qué es un método? Vamos, ¿qué es método? ¿Qué es un método?
Bueno, para definir rápido qué es un método viene de una meta. Con eso te lo vas a comer rapidito, ¿no? ¿Qué es un método? Una meta. Porque si yo quiero llegar a una meta, debo realizar un conjunto de procedimientos sistematizados y lógicos, ¿verdad? Recuérdate que meta va a ser un conjunto de vías, procedimientos que nos llevan a lograr esa meta. Sinónimo de meta, llegar a un fin. Sinónimo de meta, llegar a la verdad. Sinónimo de meta, llegar a la razón. Sinónimo de meta, llegar a un objetivo. Entonces, ¿de dónde viene meta? Llegar a un fin. ¿Y cómo llega a un fin? A través de un conjunto de vías, a través de un conjunto de caminos, a través de un conjunto de procesos sistematizados. ¿Y quién define así al método como conjunto de procedimientos lógicos para llegar a un fin? Es este sujeto que lo van a leer sí o sí en la universidad, Mario Bunge. Mario Bunge tiene una obra llamada El método, su ciencia y su filosofía. Método, su ciencia y filosofía. Autor Mario Bunge. Eso es. Todo alumno que ingrese sí o sí vale, toda carrera lleva el curso de metodología en la universidad. Se van a acordar de mí cuando estén en la universidad, claro, porque todos van a ingresar acá a la universidad, ¿ah? Porque algunos demorarán más porque son distraídos, un poco todos relajones, pero algunos más rápido van a entrar, pero todos van a ingresar. Y cuando van a llevar en la universidad el curso de metodología, toda carrera lo lleva, nadie se salva, es que ahí te van a hacer la obra de, la obra de Mario Bunge, Método, su ciencia y su filosofía. Una obrita pequeñita, así nomás, hasta Abeja Aragán es más grande. Pequeñita nomás, sí. En ella habla de las ciencias naturales y ciencias sociales. Por ejemplo, la economía, ¿qué ciencia es? Social. Pero la física, ¿dónde está? ¿Ciencia social o natural? Natural, ¿sí? Entonces te das cuenta de que en esta obrita te va a hablar la importancia de la ciencia, cómo se hace ciencia y cuánto se vive las ciencias fácticas, formales, ciencias naturales, ciencias sociales. Es bacán. Una obra bonita, ¿ya? Ahora, profe, en la universidad sí o sí se lleva este curso, sí, porque en la universidad se trata de hacer tesis. Si haces tesis, te titulas, ¿verdad? Si no haces tesis, ¿cómo vas a sacar tu título? Entonces sí o sí todos llevan este curso, llamado metodología de la investigación, porque la investigación es la base de la ciencia. Y si la economía es ciencia, entonces tiene un conjunto de métodos o procedimientos lógicos para llegar a la verdad. Por ejemplo, ¿no? El alumno me dice, profe, ella me gusta, ella es mi fin, ¿no? Pero me enamoré de ella, es mi finalidad. Porque voy a realizar un conjunto de procedimientos para llegar hasta su corazón. ¿Ya? Y vas a tener que realizar un conjunto de procedimientos para llegar a su corazón. No es que le diga, ya hoy de frente me gusta, ven acá. No es así. Entonces es un conjunto de pasos. Por ejemplo, te haces su amigo, es un primer paso. De ahí le enseñas matemática, segundo paso. De ahí tercer paso, ya le invitas a cenar. Cuarto, ya le regalas flores. Quinto, un peluche. Séptimo, Netflix. Ya está el fin, ¿no? Llegaste al fin y le dices la verdad. ¿Sabes qué? Tú sabes que estoy gastando en ti, ¿no? Tú sabes que nada es gratis en la vida. Y le dices la verdad. ¿Te gustaría estar conmigo? Y ella te dice la verdad. No. ¿Por qué? Estoy con tu mejor amigo. Esa es la verdad. Generalmente para hacer ciencia es un conjunto de procedimientos lógicos. ¿Y por qué la economía es ciencia? Porque va a tener que elaborar teorías, principios a través de la investigación. Entonces, ¿qué es un método? Procedimientos para llegar a la lógica, a la verdad y a la razón. Ese es un método. Bacana, definido el método. Más bien, ahora que hablando de método, la economía usa dos métodos más que nada. El método inductivo y el método deductivo. Esos son los dos métodos que más pueden venir. Aunque hay otros, no te voy a mentir. Hay método dialéctico, método lógico, estadístico, matemáticos, pero esos dos son las que más pueden venir, exagerando. ¿Ya? Ya, a ver.
Vamos con el primero. El método inductivo, chicas. Chicas, una pregunta. ¿Cuál les gusta más, chicas? ¿Inductivo o deductivo? No hay chicas, creo. Hola, ¿están acá? ¿Presente? Varones. Varones, ¿les gusta más? Una pregunta sincera, varón. ¿Tu tío te hizo inductivo o deductivo? ¿Ah? Triste se ponen, ¿no? Ya, vamos con el... Mira, el método inductivo es cuando tú inicias de una realidad particular y empiezas a formular una ley general. Por eso dicen que inducción es ir de lo particular a lo general. Eso es lo más básico que el alumno puede captar. Inducción es de lo particular y termina en una ley general. Pero, si tú te das cuenta, inducción es construir una teoría, elaborar una teoría, formular una teoría. Esa es la importancia de la inducción. Te ayuda a construir teorías, te ayuda a formular teorías. Por eso es que lo llaman el método ascendente en economía. El método ascendente lo llaman. También lo llaman el método analítico. También lo llaman el método de la observación. El que parte de la observación de una realidad particular, para construir una ley abstracta y general. Eso significa que inducción no solamente es ir de lo particular a lo general, sino de lo concreto, de una realidad particular concreta, termina en lo abstracto. Eso es inducción, es de lo concreto a lo abstracto también. Hay que trabajar así, ¿ya? Ahora, cuando uno va a querer construir teorías, pasa por fases. Por ejemplo, la primera fase de este método es la observación. Por eso cuando te ven en examen, método que parte de la observación. Inducción, marcarías. Estarás atento, marrano. Después de eso viene la segunda fase, que es la formulación de una hipótesis, ¿no? Después viene la tercera fase, que es la comprobación. Por tanto, cuando ya obtienes la conclusión, formulaste un concepto, formulaste un postulado y que es abstracto. Por eso dicen que inducción es el que construye teorías, elabora teorías. Fue propuesto en 1615 por Francis Bacon. Filósofo en 1615, autor de la obra El Nuevo Órgano, o Novum Organum, ¿ya? Esa obrita de Francis Bacon. Cuidado, ¿ya? Ahora, cuando muchachos, por favor, les hablen de inducción, el método que construye teorías, formula teorías, pero deductivo no es así. Vamos con deductivo, a ver. Si te das cuenta, el método deductivo ya es un método que no inicia de la observación particular. El deductivo ya está formulando una ley general. Se está iniciando de la teoría. Eso significa que el deductivo ya va de lo general hacia la aplicación de una realidad particular. Ya iría de lo general a lo particular el deductivo. Y generalmente, ¿qué hace, profe? Contradice teorías. Ya no construye como el inductivo, sino destruye. Pero obviamente en examen de admisión no te va a decir, pero deductivo, ¿qué es el método que destruye teorías? No es eso. ¿Qué significa destruir teorías? Negarlas, contradecirlas, comprobarlas si su validez es verdadera o no. Por eso el método, la primera fase del método deductivo no es observación, sino hacer un estudio comparativo de la ley, hacer un estudio comparativo de la teoría. Algo así, para que entiendan. El joven hace una teoría. Y yo empiezo a averiguar, o sea, investigar ese proceso que él ha hecho, ¿no? ¿Y qué pasa si encuentro errores en su teoría? Fácil, voy a ir a negar esa teoría. O sea, hacer ciencia no solo es construir teorías, también es negar teorías. Tienen que entender eso. La ley de la gravedad en algún momento puede ser negada por otro. El teorema de Euclides igual puede ser negada por otro. Entonces, si él hace una teoría y yo encuentro errores, voy a ir a negar esa teoría.
Entonces, ¿cómo voy a hacer un estudio comparativo de sus teorías? Pero no solamente niega o contradice teorías del deductivo, ¿eh? Sino las contrasta, o sea, prueba su validez. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras habrá tenido una validez que ser comprobada. Alguien lo habrá comprobado. O sea, una teoría, cuando tú haces su estudio comparativo, si tiene errores, lo puedes negar. Pero ¿qué tal? Lo has hecho su estudio comparativo y has encontrado que es cierto esa teoría. Entonces, si fue verdadera esa teoría, tú puedes ir a fortalecer esa teoría. Demostrar que también por otro camino es verdad lo que él dice. O sea, las teorías se han hecho para poder ser descartadas y si son buenas, para fortalecerlas. Y se vuelven leyes universales. Entonces, se dan cuenta de que el deductivo ya no inicia de la observación, sino inicia de la ley. Inicia haciendo el estudio comparativo de una teoría. Y de ahí, ¿qué hace? Lo aplica, lo contrasta, ¿no? A la realidad. Por eso dice de lo general a lo particular. Y cuando lo contrasta, ¿para qué hace eso? Para dar la comprobación o la validez, ¿no? Para demostrar la validez y comprobación de esa ley en la realidad particular. Por eso dicen que deductivo es ir de lo abstracto hacia una realidad concreta particular. O sea que deducción ya no solamente sería de lo general a lo particular, sino sería de lo abstracto a lo concreto. Hay que trabajar así también. A este método, por tal motivo, lo llaman el método descendente. Ya lo llaman descendente porque está comprobando a la ley la teoría. Ya no es como el inductivo que está construyendo teoría. También lo llaman el método sintetizante. Sintetizante lo dicen. O si no, lo llaman el método de la comprobación. Porque eso es lo que hace, comprobar la validez. En cambio, el inductivo no hace mucho, sino formula teorías, ¿no? Cuidado, inductivo construye teorías, deductivo las contrasta, las comprueba en la realidad. Esa es la diferencia de inducción y deducción. El deductivo en la antigüedad lo habló Aristóteles en la obra llamada El Organón. ¿Ya? El Organón de Aristóteles. Para contradecir eso, Bacon escribió el Nuevo Organum, o sea, el Novum Organum, por eso antes he dicho su obra de Francis Bacon, ¿no? Sin embargo, en lo moderno, lo mejora René Descartes. ¿Ya? En la edad moderna lo mejora René Descartes, el autor de una obra como Discurso al método, ¿no? Bueno, eso es conocimiento nomás. Obviamente la probabilidad de que venga esa pregunta en admisión, ¿no? Autor de la obra Discurso al método, René Descartes, es pues el 0.0000001%. Eso es intelectualidad nomás. Es que hay alumnitos que les gusta saber. Algún día tal vez podrías animarte. Hoy, Discurso al método. Esa es la obra de René Descartes. Sería interesante leerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es el padre de la filosofía moderna. El autor de la frase cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Aunque ustedes existen antes que lo que piensan. Ahora, ¿no te gusta? ¿Alguna vez no te ha llenado de curiosidad? Porque la curiosidad es la base de toda ciencia. Leer una obra del padre de la filosofía moderna, René Descartes. Entonces hay alumnos que por ahí se empapan y dicen, hoy tiene razón el prof, podríamos basarnos en los grandes, ¿no? Y leer sus obritas, pero en vez de perder el tiempo en otras cosas. Ahora, hablando de René Descartes, recuérdate de que él formalizó la idea de la deducción, porque en la antigüedad, y Aristóteles lo había mencionado en el Organón, ¿no? Bueno, ahí está un poco de inducción y deducción. Ojalá que han estado atentos de lo particular a lo general, inducción, de lo general a lo particular, deducción y así. Claro que ahorita estás fresquito, ¿no? Porque acabas de escucharlo, pero de acá a 3 semanas, ahí, profe, no me recuerdo ya. Por eso es bueno aplicar artimañas. Acá puedes aplicar, pues, ¿no? Como va de lo particular a lo general, puedes aplicar el paje, ¿no? Paje, 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 paje. Y aplicar artimañas, ¿no? De lo particular a lo general, paje. ¿Qué es hacer paje? Paje es asciende. Paje es ascendente. Paje es hacerse un analítico, ¿no? Paje asciende.
Método inductivo. Puedes aplicar esto. ¿Quién se hizo un paje? ¿No? ¿Cómo que yo? ¿Quién se hizo un paje? Francis. Para que te recuerdas que el inductivo lo planteó Francis. Pues. ¿Quién se hizo un paje? Francis. ¿Con qué? Con su bocón. Tienen que aprender a usar artimañas, marranos. ¿Cómo son? Como dicen, tiene que ser pendejo para poder aprovechar. Ay, ¿cómo puede ser esto así? ¿Cómo para otras cosas son así ustedes? ¿Ah? Pero, por ejemplo, acá puedo aplicar ya no paje, sino el jepa, ¿no? De lo general o particular. Jepa, descendente. ¿Quién se hizo un jepa? René Descartes, ¿no? ¿Quién se hizo jepa? Descartes, ¿con qué? Con su discurso al método. O sea, así te puedes recordar, pues, todos sobras también. Apliquen esas artimañas, ayudan, ¿no? Ahora, hay alumnos que dicen, profe, ¿cómo es eso de lo particular a lo general? No he entendido. A ver, si para que entiendas en tu léxico, de lo chiquito a lo grande. ¿Y qué es deductivo? De lo grande a lo chiquito. ¿Qué rayos ya, no? Y eso es lo que te vamos a tener que hacer acácito. Vamos, ejemplos de inducción y deducción. A ver, en economía. Entonces, el inductivo, profe, quedaría en manos de Francis Bacon, ¿verdad? Muy bien, bacán. A ver, y me has dicho que el inductivo es cuando partimos de la realidad particular para construir un criterio de ley general, ¿no? Por eso me decías que inducción es de lo particular a lo general, o puedo decir el método que va de lo concreto a lo abstracto también, ¿no? En economía, más o menos, ¿cómo sería eso, no? Hacerse el paje. Bueno, vas a hacer estudio de 3 casos particulares. En función a ello, al estudio de esos 3 casos particulares, vas a construir una ley general, es decir, una teoría general, una ley abstracta. Entonces vas a ir de lo chiquito, como tú dices, a formular algo grande. A ver, en economía, un ejemplo. Podemos tomar un primer caso particular, hipotético. Vamos a hablar del pan, cuya conducta de este bien X en el mercado es el siguiente. Cuando el precio del pan tiende a aumentar, los deseos de comprar unidades disminuyen. Los deseos de comprar unidades disminuyen. Entonces, este comportamiento de este bien X es que al subir su precio la gente lo compra menos. Estás observando ese caso particular. Inmediatamente vas a observar otro caso particular que puede ser el pollo, un bien Y, cuyo comportamiento es que cuando el pollo sube de precio, igual sucede lo mismo, sus deseos de comprar son menores. A más precio, menos cantidad de demanda. Y sucesivamente vas a otro tercer caso particular, como el limón o el tomate, y igual, ¿no? Cuando sube su precio, sus deseos de que te compren unidades es menor. Lo mismo pasaría con el camote, lo mismo pasaría con la papa, lo mismo pasaría con la carne. Entonces podríamos formar una ley general de mercado. ¿Y cuál sería la ley general de mercado? Que cuando todo bien, ¿te das cuenta cómo generalizas? Ya no estás diciendo un pollo, ya no estás diciendo el pan, estás diciendo todo bien de mercado, cuando sube su precio, se reduce su cantidad de demanda. Y formas esa ley, la llamada ley de mercado, ley de la demanda. Y la ley de la demanda, ¿qué te dice? Que todo bien en el mercado, has escuchado la parte general, todo bien en el mercado cuando sube su precio, su cantidad de compra disminuye. Y hay una relación en la ley de la demanda y esa relación es en magnitud inversamente proporcional. Porque cuando una variable sube, la otra disminuye. Entonces vas formulando la ley general del mercado. Mira, ahí está. Como observaste casos particulares y formulaste una ley de mercado. Eso es inducción, ir de lo chiquito a lo grande. Iniciaste hablando del pan y terminaste en el mercado. Grande, lo chiquito a lo grande. Eso es hacer inductivo. De lo particular a lo general. Marcas, marranito. Cuidado. Vamos con deductivo. Lo ha planteado René Descartes, dice, ¿no? Discurso al método, ¿no? Y, profe, me dices que el deductivo es cuando iniciamos de la ley, iniciamos de la teoría,
y lo aplicamos hacia una realidad particular. Ah, con razón dicen que deductivo ya es ir de lo general a lo particular. Ya es jepa ya, ¿no? Es ir de lo abstracto hacia la validez concreta. Ahora, ¿cómo sería en economía ir de lo general a lo particular? De algo grande vas a terminar en casos pequeños. Por ejemplo, tú puedes tomar una ley, una teoría general, y en función a eso puedes tomar dos casos particulares en este caso, ¿no? Por ejemplo, una gran teoría en economía es la crisis. Y la crisis económica, chicas, ¿afecta a una familia o a los países? Países. La crisis económica es un tema global. La crisis económica, Marrano, no se refiere de una persona. Es un tema general, es un tema global la crisis, ¿no? Es una gran teoría, el estancamiento de la producción, del empleo, cuando la actividad económica se detiene, la economía entra en recesión, en desempleo. O sea, hablar de crisis económica es el estancamiento. Pero cuando lo llevo a un caso particular estudiado, cuando ya digo esto, mira, vamos a... La crisis económica afectó los ingresos de las familias, ¿no? Los ingresos de las familias en Huamanga. Ya, por ejemplo, ¿por qué eso es deductivo? Porque iniciaste hablando de una crisis económica que es un tema global y terminaste en Huamanga. Lo llevaste a la comprobación de una validez particular, la crisis económica afectando al ingreso de las familias en Huamanga. De lo grande y terminaste en pequeño. De lo general a lo particular. O puedes también encontrar estos tipos de ejemplos, ¿no? Como deducción. Por ejemplo, la crisis económica es un tema global, pero ¿qué pasa cuando yo digo, no? La crisis económica afectó a la economía mexicana con el llamado efecto tequila, la crisis económica de México. Eso también es deductivo porque de lo que estabas tocando, el tema de crisis, ¿no? O sea, tú cuando vas a hacer una investigación empiezas a encontrar las definiciones que dan sobre la crisis, pues. ¿Cuántos autores definirán una crisis, no? Entonces tú empiezas a buscar toda esa investigación, a ver, ¿qué autores me han dado la definición de qué es una crisis económica? Sus causas, sus características, sus efectos que trae, sus teorías, ¿no? ¿Y qué pasa? Y lo llevas, la crisis económica mexicana, entonces, el llamado efecto tequila, por ejemplo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Llevarlo a un caso particular, estudiar la crisis de México. Eso es deducción. Ir de lo abstracto a una realidad concreta. Porque cuando tú estudias crisis, varias definiciones puede tener y es abstracta. Pero cuando dices la crisis económica en México, o sea, lo llevaste a una realidad concreta. ¿Cómo fue la crisis en México? El efecto tequila, pues, ¿no? Entonces te das cuenta, ahí está cómo es la diferencia entre inductivo y deductivo. Cuidado en examen, ¿eh? Muy bien, muchachitos. Hasta ahí el tema de metodología. Recuérdense siempre el PAGE, JEPA. Hasta acá, preguntitas, a ver qué tal están. Vamos. Padre de la economía antigua. Vamos. ¿Genofonte es autor de La riqueza de las naciones o Ciropedia? Vamos, vamos, están desatentos. La economía es una ciencia de abundancia o de escasez. La escasez es un tema que han propuesto los clásicos o neoclásicos. Neoclásicos, vamos. La escasez es el origen del valor. Se refiere cuando la necesidad supera los recursos o los recursos a la necesidad. La necesidad supera a los recursos. Por eso dicen que las necesidades son los recursos son limitados. Vamos a ver qué más. El objeto de estudio de la economía es los fenómenos económicos. Estudiar las ya, hay 5 actividades: producir, circulación, distribución, consumo e inversión. El PROSICOIN. ¿Qué actividad transforma la materia prima? ¿Producción o consumo? Producción. Vamos. ¿Qué actividad se refiere a satisfacer necesidad?
Consumo. Crear capital, marque verdadero y falso. Crear capital es inversión. Verdadero, vamos. La formación de precios, oferta y demanda se da en la producción. Falso. Se da en la circulación. Verdadero, vamos. Fines, la economía tiene dos fines, teórico y formular un modelo. Muy bien, satisfacer la necesidad. Marque verdadero y falso. Elaborar una hipótesis es práctico. Falso, vamos. Formular un modelo es teórico o práctico. Teórico, muy bien, vamos. A ver, metodología. La economía es ciencia porque tiene método de estudio. Verdadero. Vamos, el método es un conjunto de procedimientos para llegar a la verdad. ¿Verdadero o falso? Verdadero, vamos. Hay dos métodos, inducción y... ¿Cuál es el que inicia de la observación? ¿Cuál? Muy bien. ¿Cuál es el método que ayuda a construir teorías? Rápido, pues, marranos. ¿Cuál es el que construye teorías? ¿Cuál es el que niega teorías? El que va de lo abstracto a lo concreto. El que va de lo particular a lo general. Al llamado descendente. El que lo planteó por Francis Bacon. El que lo hizo Descartes. Y así, pues muchachos, tienen que chancar. ¿Ya? Vamos con división de la economía. Ya. La economía como ciencia se divide en dos para su mejor entendimiento. La economía se divide en positiva y economía normativa. La artimaña que podíamos aplicar es porno, ¿no? La cuestión es que he ido a recordar porque no quiero que me estén marcando tonterías. Ya los conozco ya. La economía se divide en dos, micro y macro. Y así marcan. Y es cosas, no, ya, pues, por distraído no puedes hacer eso. Además, la primera semana del curso es suave nomás. Hasta el momento tú dirás, pues, profe, estos temas son sencillos porque son los primeros temas. Y ahí va a ir mostrando la economía su verdadera cara, curvas, rectas, ¿no? ¿Ya? Entonces la economía como ciencia se divide en dos, porno, positiva y normativa. Porno, porno, porno. Regresas a tu casa, ma, hoy día tuve porno. Positiva y normativa. ¿Y quién es el que hizo esa clasificación? Esa división lo hizo John Neville. John Neville Keynes, el padre de John Maynard Keynes. O sea, si Keynes papá, no me confundan con Keynes hijo, porque Keynes hijo es el que ha fundado la macroeconomía. ¿Ya? Keynes papá no es igual que Keynes hijo. Cuidado, Keynes Junior es el que fundó la macro. En cambio, Keynes papá es el que dividió la economía en positiva y normativa. Porno, para recordarnos. ¿Ya? ¿Está bien? Es más, una que podríamos recordar es, ¿no? ¿Quién grabó porno por primera vez? Claro, John Neville, ese fue el primer pornero. Antes que tú todavía él era pornero, ¿ya? Ahora, a su vez la positiva se divide en dos. Economía descriptiva y teoría económica. Hay que saber esas cosas, ¿no? La teoría y la descriptiva nacen de la economía positiva, ¿ya? Cuidado, tienen que repasar. A su vez, la teoría económica se divide en dos. Ahí recién, ahí recién. La macro y la micro se forman de la rama llamada teoría económica. Para recordarnos, mami, quiero tu té. ¿Ya? ¿Cómo que ven? Hablen bien, ¿eh? Mami, quiero tu té. O si no, té dame, mami. ¿No? Cualquier artimaña, la cuestión es que recuerden. ¿Ya?
Mami, quiero tu té, té dame, mami, mímate, ¿no? Son maneras de recordar siempre, ayudan, marranito. Ya les había dicho de que las artimañitas en el nivel pre sirven. Así como en el último examen les había dicho que vino en economía costos de empresa. Los costos totales se clasifican en costo fijo más costo variable. Y la memotecnia que puedes aplicar era toro folla mi vaca. Tutor folla mi vaca. Vaca se lo folla al tutor. Teacher folla veneca. Vaca se lo folla al teacher. Y tú dirás, profe, ahí está ahorita como lo ves, profe, mira, pues será broma, no sirve esa artimaña, porque cuando vino en el último examen decía, no, cuando una empresa enfrenta costos totales, ¿cuántas formas toma ese costo total? 2, costo fijo y variable. Eso era para marcar. O sea, vino toro folla vaca en el último examen. Y recuérdate que esas artimañas sirven para recordar, pues, ¿no? Apoyan. Borramos ya. Y ahora sí, muchachos. Todavía, pues, ¿no? Entonces, macro y micro nacen de la teoría. Mami, quiero tu té, mami, dame tu té. Pero la normativa hace uso de una rama todavía. La política económica. Entonces, en exonerados en el 2021 vino esa pregunta, ¿no? La política económica es una rama que se forma de la normativa. Pero a veces, no sé qué pasa con ustedes, positiva. El más enfermo, microeconomía. No sé dónde está su cabeza, son distraídos totales. Pues si te viene, la política económica de dónde se forma, de la normativa. Eso vino en exonerados. Y recuérdate de que puedes aplicar esta memotecnia. Norma hace política. ¿Norma qué hace? Política. ¿Qué le gusta a Norma? Hacer política. Entonces, al toque, tienes que aplicar artimañas. Ya, a este lado ya está objetivos ya de la política y tipos de política ya. Entonces, todo lo que estás viendo es la división de la ciencia económica. Vamos a desarrollar todas. A ver, vamos, ustedes qué tal están. Macro, micro, nacen de la. Vamos, política económica nace de la normativa. La economía se divide en dos, positiva y. Claro, el porno, pero no el porno. Entonces, ya que manejas la división, vamos a iniciar con el porno. Vamos, alista tu hals. Tienen hals negro. Oh, hablen bien. A ver, vamos. Primero el porno, chicas. Si les viene economía positiva, la palabra clave de esta rama es rama que describe la realidad económica. Chicas, la economía positiva solo va a basarse en describir la realidad. Cuando tú vienes y me dices, profe, se alzó el precio del combustible, me estás describiendo la realidad. No me estás dando una idea. No confundan. Realidad no es igual que idea. Realidad no es igual que punto de vista o criterio de juicio de valor. Eso no hace la positiva. La positiva solo describe la realidad. Por ejemplo, cuando tú me dices, profe, las familias gastan. Gastan. Es real. Entonces, describir a la realidad de la economía lo que es, eso es positivo. Por eso cuando esta describe al fenómeno ocurrido. Esta describe, al fenómeno ocurrido, ¿no? Y cuando describe, vamos. Cuando describe, esta muestra la causa y efecto de esa realidad. Por eso cuando va a venir en examen, cuidado, rama de la economía que describe causa y efecto de la realidad. Positiva, Marx. Causa-efecto. Por ejemplo, hoy, causa, bro, mano, mana. Cuando tú describes causa hoy, bro, causa es lo que es. Describir lo que es, eso es causa.
En cambio, efecto es cuando vas a describir lo que será resultado de esa causa. Eso significa que economía positiva no solamente describe lo que es, sino lo que será. Un efecto de la realidad es lo que será. Por ejemplo, vamos a... Causa sería así, vamos, causa, broca, mira. Causa. Se incrementó el ingreso. Ahí está, mira, ¿cómo describes, no? Se incrementó el ingreso. Estás describiendo la realidad. ¿Cuál sería el efecto de eso? Crecerá. Esa palabra, mira, lo que será. Crecerá. Crecerá el consumo, mira. ¿Te has dado cuenta que economía positiva no solo describe lo que es, sino lo que será? Entonces no olvides la economía positiva siempre describiendo la realidad. Un ejemplo más, vamos, un ejemplo más. Causa, subieron los precios. Estás describiendo, ¿no? Subieron los precios, estás describiendo. Realidad. Vamos, subieron los precios. Efecto, coño. Están atentos. Los de atrás están atentos, ¿eh? Vamos, hoy, subieron los precios, estás describiendo. Su efecto. Ah, muy bien, se reducirá su consumo, su demanda, ¿ves? ¿Te das cuenta? Mira, cómo estás tratando de describir y dando su causa y efecto. Eso es economía positiva. Por eso dicen que la economía positiva es objetiva, se basa en casos verídicos, reales, pechicas. Porque cuando hablamos de que va a describir la realidad, no solamente describe lo que es o lo que será, sino también lo que ya fue, o sea, hechos que ya pasaron, chicas, en años anteriores. Cuando a ti te van a decir el enunciado, en el 2017 la SUNAT recaudó más de 17 millones de impuestos a la red, te está describiendo una realidad que ya ha sucedido, también es positiva. Mientras sea real un hecho que ya sucedió, va a suceder, eso es economía positiva, ¿no? Están apenando, creo, afuera. A ver, vamos con economía positiva, un ejemplito, vamos. Ya lo había hecho, cuando yo digo, ¿no? El valor de una unidad impositiva tributaria, el valor de una unidad impositiva tributaria en el 2022 es de 4.600 soles. Ya, eso mira, estás describiendo la realidad. Una UIT vale 4.600 soles. ¿Qué tal la señorita? Está contaminando. Está echando basura y le multan, señorita, por contaminar, multado. 5% de una UIT. ¿Cuánto es una UIT? 4.600. 5% de eso es la multa que tiene que pagar. Entonces, ¿qué es, profe, describir la realidad? Es pues eso, ¿no? Economía positiva. El valor de una UIT es de 4.600. Estás describiendo la realidad. Ya, un ejemplo más, vamos. El tipo de cambio en el Perú es de que $1 equivale a 3 soles 94. Ya, estás describiendo, ¿no? Ahí estás describiendo la realidad, ¿no? O cuando tú dices, las empresas buscan maximizar es real, es real. Estás describiendo la realidad. Ya, profe, entonces economía positiva es describir la realidad. Lo que es, cómo es, demuestra el fenómeno económico. ¿Y amarranos? Ahora, normativa. Vamos. Toda la vida, donde quiera que vas, ¿qué hace la normativa? Lo que debería ser. ¿Ya? ¿Y qué es lo que debería ser? Eso significa que es la rama que da recomendación de cómo debe comportarse la familia, cómo debe comportarse la empresa frente a los problemas económicos. Eso ya esta describe, pero cuando explica no describe lo que es, sino cómo debería comportarse. Claro, por eso dicen que la base de la economía normativa se encuentra en la emisión de los juicios de valor.
Claro, basándose en preceptos éticos, morales, políticos, sociólogos, ¿no? Pero solo son consejos de cómo debe comportarse el sujeto sobre la economía. Cuando tú dices, las familias deben ahorrar, no ahorran. Pero es un consejo nomás. Las familias deben ahorrar, ¿ves? Es una idea nomás. Entonces dice que la normativa emite juicios de valor. Rama de la economía encargada de emitir juicios de valor. Normativa. Y esta rama se encarga de dar puntos de vista. Se encarga de brindar consejos. Se encarga de brindar recomendaciones. Se encarga de dar criterios de puntos de vista, opiniones. A ver, les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si no existiese la normativa y solo existiese la positiva? No se haría porno, dice, ¿no? ¿Sabes cuál es el detalle? Que solo sería descripción, descripción y no habría solución a problemas. Porque solo dirías, hoy los precios subieron. Subieron. En cambio, en normativa dice, no, el BCR debería intervenir y regular el precio. O sea, das la solución como un punto de vista, de criterio. Y de otra manera también acá sirve para el debate. Los puntos de vista se debaten como formas de solución. Algunos creen que los impuestos deben reducirse, otros creen que los impuestos deben subir. Inicia el debate de esos temas. Entonces, no puede haber positiva sin normativa, o normativa. O sea, ambos se unen, son divisiones. Pero obviamente la normativa no es objetiva, sino es subjetiva, ¿no? Hay que sacar la diferencia entre esas dos. Y cuando tú opinas, no opinas lo que es, opinas cómo debe ser. Por eso dicen que la normativa ya trata de dar una opinión de lo que debería ser, cómo debe ser, ¿no? Recuerden eso. ¿Ya? Ahora, muchachos, a un ejemplo de normativa. A ver, acá. Cuando yo digo, tal vez algún día quieras estudiar de verdad, de acá no me voy a perrepaz. El gobierno debería gastar más presupuesto en el sector educativo. Pero eso no es verdad, no es real, no es verdad. Porque es un criterio que está dando como un juicio de valor. Debería el gobierno gastar más presupuesto en educación. Es un debería. ¿Cuál es su positiva? Cuando dices, el presupuesto del Perú para el año 2022 es de 196.000 millones de soles. O sea, estás describiendo que el presupuesto para este año es 196.000 millones de soles, ¿no? En su normativa, el gobierno debería gastar más en educación. O sea, saquen esas diferencias. Porque, chicas, no es lo mismo decir la economía ha crecido a decir debe crecer. La economía ha crecido. Estás basando en preceptos reales, ¿no? Cuando dices la economía debería crecer, estás dando una opinión, un juicio de valor. Porque no es lo mismo decir la pobreza del Perú es de 16% a decir el gobierno debe atender la necesidad de la pobreza. Son consejos, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia entre economía positiva y normativa, muchachos. Cuiden su examen. Hasta acá, ustedes solitos. Vamos. La economía se divide en dos. Positiva y... Nada, más rápido. ¿En cuánto se divide la economía? Positiva y normativa. ¿Cuál de ellas emite un juicio de valor? ¿Cuál describe causa-efecto? ¿Qué rama se basa en la realidad? La rama que observa el fenómeno. ¿Ves? Le estoy cambiando nomás los términos, están fallando, ¿eh? La rama que observa el fenómeno. Positiva. La rama que emite juicios de valor. ¿Qué rama da puntos de vista? El siguiente enunciado. El fenómeno del niño afecta a las costas peruanas. Claro, porque está describiendo la realidad, ¿no? A ver, cuando decimos el Perú debe mejorar la calidad de sus exportaciones. Claro, porque lo que debe ser es un punto de vista. Muy bien, lo captaron. Vamos con división de la positiva en descriptiva y teoría. Vamos con descriptiva, rama de los datos. Rama cuyo trabajo es ser almacén de información económica.
Ya, chicas, cuidado, para que ustedes marquen economía descriptiva, rama que almacena información, datos. Oye, una preguntita. Si esta rama es el que almacena información económica, eso significa que el trabajo de esta rama es cuantificar la actividad económica. ¿Qué significa? Para medirte. O si no, hace encuestas para medir. O si no, hace estadística para medir. Es decir, cuantifica, contabiliza. ¿Ah? Y es importante, profe, cuantificar para obtener información. Claro. A ver, ¿qué pasa si yo te digo? ¿Cuál fue el producto más consumido para el año 2021? ¿Arroz, papa, pan? Entonces, si tú quieres saber esa información, tienes que basarte en datos entonces tienes que medir. Entonces, la rama que mide, la rama que contabiliza, la rama que cuantifica actividades es la descriptiva. Entonces, ¿para qué se mide las cosas? ¿Para qué se mide las actividades? Obtener información. Si yo te hago una pregunta, entre el sector primario, secundario y terciario productivo, ¿cuál es el sector que genera mayor flujo de dólar del mundo al Perú? Entonces, si quieres tener ese dato, esa información, tienes que hacer economía descriptiva, o sea, medir, cuantificar. Entonces, en esta rama, su función es eso, medir, cuantificar. Si te viene en examen, almacena información, marcas. Pero una cosa, no me estén haciendo estas tonterías por desatentos. ¿Qué hace economía descriptiva? Describe. Porque el que describe es el de arriba. Describe fenómenos, ¿no? Y si nos basásemos en un libro de universidad, la positiva describe. En cambio, la normativa prescribe. Una describe, el otro prescribe. ¿Qué significa prescribe? O sea que antes de que sea un hecho, tratas de dar un punto de vista. En cambio, describe significa que ya el hecho está generado. Entonces así en la universidad explican, pero si le explicase así a ustedes, volarían, ¿sí o no? Entonces a ustedes se les explica causa, efecto, lo real, el fenómeno. Ya, pero estamos en descriptiva. La que almacena información. Profe, ¿y hay organismos que hacen esa chamba? Claro. Para eso tenemos al Instituto Nacional de Estudiantes Imbéciles. ¿Qué fue, mano? Instituto Nacional de Estadística Informática. El que hace contabilidad, mide la actividad y nos da informaciones económicas, ¿no? Pero no es el único, obviamente. Hay otros organismos como Banco de Condones para la Reserva, ¿no? Hay otros organismos como Ministerio de Mujeres Enfermas. O si no, Superintendencia Nacional de Alumnos Tarados. Superintendencia de Babosos Sonsos. Entonces se dan cuenta de que economía descriptiva es el almacén, la información. Recuerden eso, ¿ya? Más bien, si esta es la rama que almacena información, esa información ¿a quién la da? A la teoría. Y ahí viene ya la otra rama, teoría económica. Profe, ¿de dónde viene la teoría? De fin teórico. ¿Y qué era teórico? Formular modelos. O sea que la información ayuda a formular teorías. Por eso esta rama es de la PTM. Y en esta rama se encuentran todos los economistas, todos. Adam Smith, Carlos Marx, John Maynard Keynes, Paul Samuelson, Kuznets, aquí está Becher, aquí está Juan de Mariana. O sea, y un joven me preguntó, profe, ¿por qué en esta rama están todos los economistas? Facilito la respuesta. Porque estos economistas nos han dejado la formulación de principios, la formulación de teorías, la formulación de modelos, conceptos y razonamientos. Es verdad, estamos hablando algo ilógico. Los economistas nos han dejado principios, modelos, ¿verdad? Entonces esta es la rama de los economistas.
donde ellos investigaron y han hecho ciencia, por eso formularon principios, teorías y modelos. Modelos que hasta hoy se usan, ¿verdad? Entonces te das cuenta que la economía es ciencia justamente por esta rama. Y es de la PTM. ¿Y por qué los economistas son de la PTM? Porque te hacen un análisis. Y cuando te hacen un análisis, solo se basan en modelos. Solo lo hacen con modelos. Es otro nivel. Explican también con modelos, predicen también a través de modelos. La rama de la PTM. Y como esta es la que hace que sea ciencia porque formula modelos, es el corazón. Les presento al corazón. La forma de un cono invertido. Tiene su capa que lo envuelve. Es perieconómico su músculo. Mioeconómico. ¿Sí? Y este corazón tiene dos arterias. Pues. ¿Cómo que aorta y pulmonar? Micro y macroeconomía. Uno conduce oxígeno, otro CO2. ¡Hala! Ya no, ya, eso no. Entonces, macro y micro nacen de la teoría. Por eso dicen. Chicas, por eso, si ustedes quieren marcar teoría, fácil es la rama que permite elaborar modelos, teorías, principios. La teoría económica. Y tiene dos ramitas, micro y macroeconomía. ¿Está mal, dice? Ah. Ya, mis. Ya, entonces, este es el corazón, chicos, les presento. Pero el corazón necesita de una rama, política económica. Y escuchen, chicas, por más que esta rama elabore teorías abstractas, no sirve, tiene que ser aplicada. Recuerda lo que hablamos en antes. Se tiene que aplicar teorías para traer bienestar al país. Y la rama que aplica teorías, la política económica, la ramita más, cuidado, hay que tener cuidado con esa rama. ¿Por qué? Porque se la define como la rama encargada de aplicar teorías al país. Rama que concretiza teorías. ¿Ya? Rama que concretiza teorías para el país. Profe, ¿y qué cosa quiere el gobierno? Cuando aplica teorías, lo aplica para trazarse metas y objetivos. ¿Y qué metas quiere para el país? Crecimiento, desarrollo, estabilidad, eficiencia distributiva. Por ejemplo, si el gobierno su meta es la economía debe crecer, ya, pero si quieres crecer, tienes que aplicar teorías que te lleven a esa meta. Entonces, la rama que aplica teorías, rama que aplica y concreta teorías es la política económica. ¿Y cómo de otra manera se le puede definir? La política económica es la intervención del Estado en la economía. La intervención del Estado en la economía. Eso es política económica. ¿Ya? Como el Estado aplica medidas para tratar de obtener metas como desarrollo, crecimiento, estabilidad. Si el gobierno dice, propongamos la estabilidad económica, hay que aplicar teorías para lograr esas metas. La rama que aplica teorías, política económica. Y la política económica solo es un instrumento de los gobiernos para tratar de establecer metas concretas para el país. Pues. Por ejemplo, en el Perú hay pobreza. ¿El gobierno opta una medida para luchar contra la pobreza? Sí, los programas sociales. Juntos, Jaliwarma, los de atrás, pensión 105, o sea, el gobierno te trata de utilizar medidas y eso es política económica, suave.
Por eso si te viene en examen, la política económica son las herramientas o las intervenciones de un Estado para lograr metas para el país. Marcas, concretiza teorías, política económica. Por tanto, el gobierno sería el que conduce las metas del país y se volvería, como es el que conduce la economía, es el cerebro. Les presento al cerebro lo que tú no tienes. Ese es el cerebro. Chicas, ¿con qué se enamoran? ¿Corazón o cerebro? Chicas, ¿con qué se enamoran? Por el, ¿cómo se llama la marca? KTM, dice, ¿no? Ya. Chicas, cuando se enamoran, ¿qué entregan? ¿Corazón o cerebro? No entiendo de lo que me hablan, enfermos. Varones, ustedes cuando se enamoran, ¿qué entregan? Varón, ¿con qué se enamoran? ¿Corazón o cabeza? Cabezón. Ambos se necesitan. Uno elabora teorías, pero otro aplica esas teorías. Y eso es la política económica. Y es más, chicas, miren, cuando el gobierno aplica medidas y traza metas, generar crecimiento, generar desarrollo, generar estabilidad, por eso hoy en día hay dos tipos de política, las más usadas, la monetaria y la política fiscal. La monetaria es cuando el gobierno, o sea, a través de una institución autónoma llamada el Banco Central de Reserva del Perú, trata de regular la cantidad de dinero del país. Y una señorita pregunta, no, profe, ¿para qué el BCR regula la cantidad de dinero? Profe, ¿para qué el BCR regula la masa monetaria? Evitar el alza de precios del país, evitar la devaluación de la moneda. Esta política llamada monetaria es un gran instrumento que ha ayudado al Perú a mantener la inflación. ¿Y de quién está a cargo? ¿De quién en sus manos está luchar contra la inflación, contra el alza de precios? El Banco Central de Reserva. Y por lo menos el alumno que estudia economía debe saber quién está a cargo del Banco Central de Reserva. Julio Velarde Flores. Les había comentado que es el tipo cuyo sueldo asciende a 42.000 soles mensuales. Uno de los mejores banqueros de América actualmente controla tu política monetaria, regula el dinero para mantener la inflación. Y hoy el sol es una de las monedas cuya devaluación es la más baja, una de las más bajas en Latinoamérica. O sea, tenemos ahorita un instrumento que ayuda a mantener la estabilidad de los precios y es la política monetaria a cargo del Banco Central de Reserva, el regulador del dinero en el país, monetaria. Ahora hay otro instrumento, política fiscal. La política que regula ya no el dinero del país, sino regula los recursos del sector público, o sea, del Estado. La palabra fiscal, chicas, fiscal viene de fisco, que significa recursos de un gobierno. ¿Y por qué es importante manejar los recursos del gobierno? Para que no caiga en excesivas deudas públicas. Y los instrumentos que usa acá ya no es dinero o utilizar las tasas de interés, sino el impuesto y el gasto público. ¿Y quién maneja el gasto público? ¿Quién maneja los impuestos? No me digan Sunata. Ministerio de Economía y Finanzas, MEF. Si te viene, la política fiscal en el Perú está a cargo por el Ministerio de Economía y Finanzas, el que maneja las finanzas del Estado, el que administra con eficiencia los recursos del sector público. ¿Cuáles son los instrumentos? El gasto público y los impuestos. Y por lo menos tú que estudias economía debes saber el nombre del actual ministro de Economía y Finanzas. Oscar Graham. Pero hasta el momento, tal vez mañana renuncie, no sabemos en este momento.
Entonces recuerden que la política fiscal regula el dinero, no, mejor dicho, el gasto del gobierno para evitar la deuda. En cambio la monetaria regula el dinero para evitar la inflación. Manejen a los men en economía. Y así el gobierno aplica instrumentos solo con finalidades y metas. Traer desarrollo al país, traer crecimiento al país. Pero si quieren desarrollo, sí o sí tienen que aplicar teorías. Entonces el aplicador de teorías, la política económica, el cerebro. Ahora chicas, vuelvan al corazón. De la PTM, ¿no? Toma dos arterias, micro y macro. Muy bien, vamos a trabajar las dos disciplinas. Mami, quiero té. Mami, dame tu té, ¿no? Microeconomía, conocida como la teoría de los precios. También lo llaman teoría del equilibrio de mercado. Chicas, y la micro también lo llaman la teoría de la empresa, porque es lo que estudia a la empresa. Cuidado. No te tienen que hacer bolas, porque cuando le dicen micro, los precios, oferta y demanda, la teoría del equilibrio de mercado, ¿no? Y la teoría de la empresa. Recuerden, conducta de empresa es microeconomía. El padre de la microeconomía es Alfred Marshall. Adam Smith es iniciador. El padre de la microeconomía es Alfred Marshall, de la escuela neoclásica. Entonces, si a ti te viene, la microeconomía surgió con los marxistas, falso. La microeconomía surgió con la escuela monetarista, falso. La microeconomía se da con la escuela neoclásica, Marshall, verdadero. Concepto, vamos, ¿qué es microeconomía? Microeconomía es disciplina que estudia el comportamiento de las unidades económicas. Y el alumno ahí pregunta, profe, ¿qué es la palabra unidad económica? Un sujeto, un consumidor, un productor, una empresa, no, o sea, un sujeto económico, una unidad, por esto dice. Y si no sabes qué es unidad, te presento. Unidad de consumo, ¿a quién lo llaman? Familia. Unidad de producción, ¿a quién lo llaman? La empresa. Entonces dice que micro estudia la conducta de las unidades, o sea, micro estaría estudiando de cómo la familia se comporta en el mercado, de cómo la empresa se comporta en el mercado. Y ustedes, marranos, no pueden hacer hora en estos temas porque es fácil de entender. Micro es unidades, una empresa es micro, una. O la empresa es microeconomía. Un consumidor, un sujeto es microeconomía. El precio de un solo bien, por ejemplo, dice precio de la gasolina. Está hablando de la gasolina, es microeconomía. Una unidad nomás. Entonces, si te viene microeconomía, la disciplina que estudia el comportamiento de unidades. La empresa, la familia en el mercado. Y cómo a través de la oferta y la demanda se forman los precios. Por eso lo llaman teoría de la formación de precios, microeconomía. Ahora, ¿qué temas trata la micro? Muy buena pregunta, porque así viene en examen, ¿no? Por ejemplo, uno es la empresa, papá. Recuerden que toda conducta de empresa va a ser micro. Por más que como un joven me ha dicho, ¿no? Profe, empresa es micro. Y si es conjunto de empresas, sigue siendo micro. ¿Por qué? Porque es empresa y un conjunto de empresas es una industria. Industria de calzados, lo estudia la microeconomía. Macro es global, la globalización. Entonces, cuando te va a decir las empresas, sus costos de empresa, la productividad de la empresa es microeconomía. La ganancia que generan las empresas, microeconomía. Entonces, recuerda que la teoría de la empresa es micro. Estudiar a la empresa es micro. 2. Oferta y demanda. Porque cuando tú estudias oferta, es como estudiar la teoría del productor. Cuando estudias demanda, la teoría del consumidor. Y esos son temas microeconómicos. La conducta de un consumidor en el mercado, un productor, es microeconomía. Oferta y demanda. ¿Qué más? El precio de un solo bien, chicas, es microeconomía. El precio del cacao en el mercado, entonces está hablando de una unidad de bien, es microeconomía, ¿no?
Alguien por ahí también escuché, profe, los temas de monopolio, oligopolio, lo estudia la microeconomía porque es empresa. Monopolio, oligopolio, son temas de empresa, por eso es microeconomía. Oye, no, ya no pueden demorar, entonces micro, ¿qué cosa está estudiando? Unidades, un consumidor, un productor, el mercado, el precio, oferta y demanda, es fácil de reconocer. El padre de la microeconomía, Alfred Marshall, el tema que estudia, unidades, la conducta de unidades, microeconomía. Ahora macroeconomía, bien muchachos, vamos, macro. La llamada teoría de los agregados. ¿Qué significa la palabra agregado? Indicadores nacionales. Que mides para ver cómo está el Perú, no un consumidor. Entonces la macro ya no toma a un sujeto en una unidad. Ya la macro estaría tomando al conjunto, a un conjunto de agentes. Por eso dicen, ¿no?, que macroeconomía es la disciplina que estudia el comportamiento conjunto global total. El padre de la macroeconomía no es James Marshall, es John Maynard Keynes, ¿no? Hijo, recuerden. El autor de la obra en 1936. Teoría general de la ocupación, el estudio de la tasa de interés y el dinero, papá. Eso es macro. Teoría general de la ocupación, el estudio de la tasa de interés y el dinero. Eso es macro. Global, conjunto. Hoy una vez vino en admisión 2016 la obra de Keynes. Largo, ¿no? Teoría general de la ocupación, el interés y el estudio del dinero. Y siempre recuerden, Keynes lo tenía largo. Su obra. Padre de la macro, Keynes tenía largo. Su obra era largo, chicas. Chicas, cuanto más largo, chicas. ¿Ah? Más rico. Hoy hablen bien. ¿Ah? Varones, a ver, chicas, silencio. Varones, cuanto más largo. Oye, a ver, cuando yo digo más largo, es bueno porque puede venir en examen. ¿Ya? Y el padre de la macro es Keynes, el autor de la obra, Teoría General de la Ocupación, el tema del interés y el dinero, ¿no? Grande, el padre de la macro, Keynes. ¿Y cómo se define a la macro? Disciplina que estudia el comportamiento conjunto, global, total, agregado, nacional, regional. Cuidado, ¿ah? Hay un alumno que me dijo, profe, o sea, macro solo es el Perú. No, también puedes tomarte una región, Ayacucho. La tasa de desempleo en Ayacucho es macro, porque está tomando Ayacucho. Micro sería, los trabajadores de la academia, tiempo de coger un libro. Claro, pues tiempo de coger un libro, tiempo de leer. Por ejemplo, si digo, el salario de la tutora, eso es micro, porque está hablando de la empresa. Ya te he dicho, empresa es micro. Cuando tú dices, por ejemplo, la renta nacional del Perú, o sea, estás hablando macro, porque está hablando del Perú, ¿no? Pero si digo, el ingreso de la familia es micro, porque está hablando de una unidad. O sea, no puedes demorar. Entonces, macro estudia el tema global, conjunto, agregado, nacional. ¿Y qué temas se toca, profe? Indicadores que se miden para ver cómo está el Perú. Por ejemplo, el Producto Bruto Interno, es macroeconomía. El Producto Nacional Bruto es macroeconomía. N es macroeconomía. Por eso el truco era, siempre que te venga, los penes son macro. PBI, PNB, PNN macro, asquerosos. Los penes son macro, no olviden, chicas. Chicas, los penes son... Muy bien. Solo es la verdad, dice, ¿no?
ante todo la verdad nos hará libres. Varones, los penes son macro o micro. La chica dicen mini micro, dicen, ¿no? No hay eso, chicos. Ya, ¿qué temas más lo estudia la macroeconomía? La inflación. La inflación, el dinero, la recesión, la deflación, estanflación. Es macroeconomía. Hiperinflación, todo eso. Pero su micro sería el precio de la gasolina, porque está tomando solo la gasolina. Cuando la gente pregunta, oye, mira, la conducta del precio del pollo en el mercado. Micro, porque está hablando de una unidad. El precio de pollo en el mercado. En cambio, macro es la inflación, porque toma un indicador conjunto de canasta básica de precios. ¿Qué más es macro? PEA, población económicamente activa, la tasa de empleo y tasa de desempleo. ¿Qué más estudia la macroeconomía? La renta nacional. El ingreso nacional. ¿Cuál sería su micro? Unidad, el salario del tutor. Micro. Renta nacional, está hablando en conjunto. También la macro estudia oferta agregada y demanda agregada. Profe, pero si tú has dicho que oferta y demanda es micro. Sí, porque oferta es un vendedor. En cambio, oferta agregada es todo lo que un país produce para ofrecer. Eso es más global. Entonces, profe, hay que tener cuidado. Ya, a ver, ¿qué más? Por ejemplo, el tema de crisis económica, la deuda externa. ¿Van a encontrar esos términos? Macroeconomía lo estudian. Y no es difícil, prof, ¿cómo voy a diferenciar micro y macro? No es difícil, mira. Micro es más empresa, familia y el mercado, oferta y demanda. En cambio, macro son indicadores de país, PBI, inflación, desempleo, renta nacional. Es más, un alumno por ahí preguntó, ¿quién estudia los ciclos económicos? La macroeconomía, el tema de auge, boom, recesión, el tema de depresión, reactivación, son temas macroeconómicos, porque es un ciclo económico. Entonces la macro estudia lo conjunto y la microunidad. Es como decir, micro estudia un árbol, macro estudia al bosque. Es como decir, micro estudia un cerdo y su conjunto, un conjunto de alumnos. Es como decir, micro estudia unidad, macro lo conjunto, lo global. Eso, cuidado, pero no me hagan quedar mal. Hoy tuve economía, ahí lleva un micro, macro, dice que la micro estudia un árbol. Y la macro al bosque, no tiene nada que ver. Solo es connotación, porque micro es unidad y macro es lo conjunto. Eso no olviden de la micro y la macro. ¿Ya? Hasta acá, vamos. Pregunta esa. La economía, vamos, se divide en dos. Positiva I. La política económica nace de la norma hace. Norma hace. Excelente. Hay dos políticas económicas, monetaria y fiscal. ¿Cuál regula la Banca Central de Reserva? Excelente. La fiscal. Actual ministro de Economía y Finanzas. Oscar Graham. Vamos, marranos. ¿Cuál lucha contra la inflación? ¿Cómo se llama la política? Estoy diciendo. Monetaria. Entre la política monetaria y fiscal, ¿cuál regula el dinero? Monetaria. Excelente, vamos. Macro y micro. ¿Cuál es llamada teoría de los precios? Micro. Teoría de los agregados. Macro. ¿Cuál lo llaman la empresa? Micro. Si digo industria, sigue siendo micro. Porque, chicas, industria es cuando un conjunto de empresas compiten en un mismo sector. Ay, ay, ay. Gracias. A ver, vamos. Un consumidor, micro o macro. Micro. Excelente. PBI. Macro. La inflación. Macro. Allá se quieren tromes. Dinero. Micro. No. Tema de dinero e inflación es macro. ¿Ah? Vamos. Un consumidor. Micro. Teoría de un productor. Micro. Oferta agregada. Macro. Oferta agregada. Macro. Oferta. Ajá. Consumo individual. Micro. Consumo global. Macro. Padre de la macro es Marshall. Falso. Padre de la micro es Marshall. Verdadero. La microeconomía surgió con el monetarismo.
Falso. La micro surgió con la escuela keynesiana. Falso. La macro surgió con la escuela keynesiana. Verdadero. Así. La obra de Keynes es el capital. Falso. La obra de Keynes es teoría general del empleo. Ah, muy bien. Ahí sí atacan. Muy bien, muchachos. ¿Ya? Ahora, el IGB, ¿qué hay con él? Es un impuesto. Miren, cuando hablamos de conductas de un impuesto, eso obviamente están dentro de un nivel microeconómico nomás. Además dice que micro y macro estudian la conducta de agentes, uno individual y otro global. Además el IGB no es un agente, es un impuesto nomás. ¿Ya? Eso también tiene que quedar en ustedes. El IGB no es un agente, es un impuesto. ¿Ya? Micro acá te está diciendo, micro estudiará los impuestos, te está diciendo. Micro te dice, estudiará la conducta individual de un sujeto, un consumidor, un productor. Y macro estudiará la conducta conjunta ya. En cambio, IGB es un impuesto, no es conducta, no es comportamiento de un agente. ¿Ya? Fuerte. ¿Quién contabiliza? ¿Quién mide? ¿Quién es el encargado de cuantificar, medir? Les he dicho antes. Ya, la economía descriptiva, pero ¿quién? ¿Quién? INEI. Entonces, ¿quién se encarga de las cuentas nacionales de la INEI? Es el que mide la economía. O sea, te da la información. La INEI sabe todo. ¿Qué producto fue el más consumido? Tiene la estadística de todos los años. La INEI contabiliza. Necesidades. Vamos a hacer una intro para terminar. Muchachos. Las externalidades lo estudia la micro. ¿Por qué? Porque externalidad es cuando una empresa con finalidad de ganar contamina. Por ejemplo, ese taxi que ahorita está escuchando está actuando con un fin, ganar. Pero al actuar así, el ruido que emite nos está contaminando. Entonces, eso es una externalidad. Y esos son temas microeconómicos nomás. ¿Ya? Las externalidades. Ya. Hasta acá sería el tema de división. La siguiente semana es la primera hoja de práctica de economía. Hasta división nada más. ¿Ya? Ahora, las necesidades van a ser el capítulo de la siguiente semana, pero es un tema suave, tranquilo. Se entiende fácil porque las necesidades son los motores de una economía. Si el hombre no sintiese necesidad, no produciría. Si el hombre no sintiese necesidad, no haría actividad. Entonces, hay que tomarlo así, es el motor de una actividad económica la necesidad. Pero ¿cómo se define una necesidad? Fácil, la necesidad es cuando experimentamos una sensación, ¿sí o no? Y es carente, de falta de algo. A veces las chicas cuando vienen a la academia dicen, profe, no sé, siento que mi cuerpo pide algo. No sé, profe, siento que mi cuerpo le falta algo. Profe, siento que mi cuerpo necesita de algo. Y yo le digo, tal vez un objeto. Porque el bien satisface la necesidad. O sea, cuando tú tienes una sensación de carencia, que es la necesidad, lo puedes satisfacer con un bien o servicio. Por ejemplo, si tu necesidad es estudiar, el profe te lo satisface a través de su servicio, te lo da, ¿no? Claro, te da su servicio. Ahora, si la necesidad es hambre, necesita algo material, o sea, un bien. Por ejemplo, puede ser un plátano, un pepino. Entonces, es una sensación. Entonces, si hablamos de una... para que tú marques necesidad en tu examen, si es que viniese, te va a decir, son sensaciones. Esa palabrita va a ser vital. Son sensaciones de apetencia o carencia fisiológica, psicológica en el hombre. Son sensaciones de apetencia y carencia. Cuando te dice fisiológica, o sea, corporal, por ejemplo, cuando tienes frío, ¿no? Abrigar, necesidad corporal. Si te dice sensaciones de carencia psicológica, por ejemplo, creer en el horóscopo.
sea, hay gente que cree en el horóscopo, ¿no? Es una necesidad psicológica. Hay gente que cree, por ejemplo, en los cerros, en el Pagapus, Apus, ¿no? Es una necesidad, ¿no? Te das cuenta de que la necesidad puede ser corporal, puede ser mental. Por ejemplo, si tú tienes la necesidad de leer un libro, es más mental, psicológico, intelectual. Pero la necesidad, por ejemplo, de poder alimentarse, abrigarse, es fisiológico. Cuando tú, por ejemplo, estás en tu casa, ya mis clases van a iniciar, entonces te bañas, ¿no? Y cuando prendes el caño hace frío. Y los varones tienen miedo, ¿no? ¡Ay, la chirizazo! Y tocan así su cañito y así nomás, ¿no? Ya vamos ya. ¿Qué vas a hacer? Son necesidades. Son sensaciones. En cambio, las chicas, cuando, oye, ya tengo clase, entonces, ellas se despiertan 4 de la mañana, no para estudiar, sino para alistar sus cositas, se arreglan, se peinan, ¿no? Y se arreglan, ¿no? Se tarrajean con yeso, ¿no? Pinturas CPP. Pero ¿qué vamos a hacer? Es su necesidad. Es su sensación lo que le está empujando a hacer eso. Es su deseo. Entonces, cuando siempre te va a venir en examen, las necesidades pasan por un conjunto de fases, etapas. Y vayan sabiendo, porque la siguiente vamos a tocar necesidades. Para terminar, las necesidades pasan por ciertas fases, ¿no? Una de las fases se llama la sensación, que es la etapa donde experimentas la necesidad. La falta de algo es ahí, ¿no? La sensación es la falta de algo o también alguien. Chicas, ¿la falta de algo o de alguien? ¿Algo seco? Varones, la necesidad es la falta de la sensación es la falta de algo o de alguien. Ese algo de ese alguien, dice, ¿no? Entonces no olviden que la sensación es la experimentación, donde dice, no, tengo hambre, tengo sed. Ahora, de ahí viene el deseo ya. Después de experimentar el hambre, sed, frío, viene el deseo. Y el deseo es la imagen mental nada más. Es decir, empiezas a imaginar, ¿no? Tienes hambre, en tu cabeza aparece un rico cevichito. Tienes hambre, en tu cabeza aparece un rico cevichito con su chaufa de pescado. Tienes hambre, aparece un rico arroz con pollito. Un tallarín saltado. Pero ¿por qué se desesperan? Solo es deseo, ¿no? La imagen mental. Por ejemplo, tienes sed, en tu mente aparece una limonadita. Entonces, sensación, frío, en tu mente aparece, puch, como no estoy en mi camita abrigado, ¿no? Ahora, después de sentir el deseo viene la siguiente fase, esfuerzo físico, es decir, que el hombre tiene que hacer actividad, pues, si no, ¿cómo va a satisfacer su necesidad? Por eso les decía que la necesidad es un motor que impulsa a hacer actividad económica, y uno de ellas es trabajar. Hay que aprender a luchar por los deseos. A veces ustedes desean, pero no trabajan por ese deseo. Dice, profe, quiero ingresar, es mi deseo. Y al final solo ingresa a dar examen. Pero si quieres ese deseo de ingresar, esfuérzate, separate, libros, no distracciones, mucho. Hasta para pagar tienes que trabajar. De ahí viene ya la satisfacción. ¿Y qué es la satisfacción? Es cuando ya da el consumo del bien que necesitas. Por ejemplo, si tu sensación era sed, satisfacción ya es beber. Es la etapa de consumo ya. Por ejemplo, si tu sensación era frío, abrigarse ya sería satisfacción. Si tu sensación es hambre, comer ya sería satisfacción. Entonces esas son las fases que uno experimenta. Por ejemplo, tú
Te veo ahorita, mi sensación, quiero estudiar. Ese es el problema, quieres pero no estudias. Mi deseo, ingresar a la universidad. Qué triste, solo es un deseo hasta ahora. Es algo abstracto nomás, chicas. ¿Ya? Ahora, si quieres ingresar, ahí está. Esfuerzas, estudias, te preparas bien. Y cuando llega el examen, tu nombre sale en la lista de ingresantes, satisfacción. El alumno Lucho Portuano ingresó a la carrera de... Entonces, satisfacción. Satisfacción. Y la familia Portuano salta de alegría. Ya asqueroso, hasta ahí nomás. La siguiente semana nos vemos. Necesidades y bienes. Chao.